1922. En el mundo, los fascistas se lanzan sobre Roma. Mussolini toma el poder en Italia. Mientras que en la literatura sale a la luz Ulises, la novela del escritor irlandés James Joyce. En Lima, Perú, se firma el Tratado Salomón-Lozano, que fija la frontera Perú-Colombia. En Washington se realiza la Conferencia sobre Límites de Perú-Chile. Durante este año también se termina de escribir Trilce, la considerada obra capital de la poesía universal moderna y la más representativa de la vanguardia poética en lengua española. Una de las obras más importantes en la literatura peruana, que además brindó mayor reconocimiento a su autor aún en la actualidad. César Vallejo nació en el departamento de La Libertad, en el pueblito de Santiago de Chuco, en 1892. Desgraciadamente, murió lejos del lugar que lo vio nacer, un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza y Francisco Vallejo. Tuvo 10 hermanos. Estudió su primaria en su tierra natal y secundaria en Huamachuco, hasta finales de 1908. En 1913 ingresó a la Universidad de La Libertad, ahí se graduó de bachiller. Durante ese tiempo se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Rego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Esperucín, entre otros. Trabajó como docente en el Colegio Nacional Guadalupe, en Lima por cierto tiempo. Al volver a Santiago de Chuco, se ve envuelto en violentos incidentes entre grupos del poder local y es apresado en Trujillo. Tuvo que pasar por momentos difíciles de injusticia y abuso de poder. Cabe recalcar que, a pesar de la situación, Vallejo no dejó de escribir. Al ser liberado, regresó a Lima y es en 1923 que huye de su patria, que le causó tanto dolor, con rumbo a Francia, llegando a París un 13 de julio. Vallejo buscaba crear conciencia de la diferencia de clases impuesta por la sociedad. Por otro lado, resalta el amor por la humanidad y la reivindicación de los pobres y desválidos. Todos estos aspectos se reflejan en sus obras. La angustia personal, la soledad, el desamparo son reemplazados por una angustia colectiva y un dolor mundial que se resuelve en una esperanza desesperada, en una fe inquebrantable. Vallejo ve que el dolor es todavía la raíz, el cordón umbilical, que une a la especie humana con un pasado nefasto y un destino impredecible, pero nutrido de esperanzas. Fueron las palabras de Washington Delgado sobre Vallejo. La primera edición de Trilce se realizó en los talleres de la Penitenciaría de Lima y empezó a circular en octubre de 1922. Este constaba de 121 páginas de texto y 19 de prólogo, escrito por Antenor Orrego. Llevaba un retrato a lápiz del poeta en la portada, realizada por Víctor Peña. Se compone de un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título, sino solo una numeración romana. Cada uno es independiente entre sí. Trilce es su obra más controversial y que a través del tiempo con más análisis que otra en el repertorio de Vallejo. Debido a su forma y su contenido, muchos analistas han tratado de identificar las ideas que quiere transmitir el poeta. Sin embargo, es difícil, ya que hasta las figuras utilizadas en sus líneas son muy complejas. El contexto en el que se escribe esta obra es caótico. Hay dos ideas que hemos tomado para tratar de entender la obra de Vallejo. En el ámbito ideológico vemos el surgimiento de una corriente acorde a los ideales de Vallejo, y en el ámbito personal, la acusación y el encarcelamiento injusto que sufrió el autor. Este fue el hecho que lo marcó para realizar este poemario.
En el mismo año que se publica Trilce, aparecen dos obras literarias inglesas muy importantes. Una de ellas fue Tierra Baldía de Elio y la otra fue Ulises de Joyce. Esas marcaron la época mundialmente. Esas se trataban de mecanismos violentos en la expresión artística. César se unió a los mecanismos con su poemario Trilce. Su primer desamor y la muerte de sus padres marcaron a Vallejo, dándole como obsesión temas de orfandad, fatalidad, amores muertos y ausentes. Un hecho importante en la vida de Vallejo fue su falsa acusación y su estadía en la cárcel. Trilce surge del contexto vanguardista, cuya corriente, sus sismos principales son el dadaísmo, el surrealismo o el expresionismo, que influyeron mucho en el estilo y su concepción de la realidad que manifiesta en sus poemas. El principal problema que podemos encontrar en Trilce es su entendimiento, ya que Vallejo, al parecer, no tiene intención alguna de preocuparse de lo que puede expresar su poema, sino más bien plasma una línea de continuos impulsos, ráfagas de destellos de sentimientos que proyectan sus cambiantes estados de ánimo. A partir de la mitad del poemario, podemos distinguir, como ya habíamos dicho, el tema de orfandad. Vallejo viaja hacia los años pasados, los cuales tiene sus mejores recuerdos, poniendo como una de las principales causantes de esta alegría a su madre. Es entrañable su recuerdo. Vallejo compara su nefasto presente con aquellas épocas de añoranza. Murió mi eternidad y estoy velándola. Esta frase compara su niñez con la eternidad y su adultez con una etapa de dolor y de luto por esa época. Cabe señalar que el título que Vallejo le da a este poemario deriva de la palabra tres, según la historia que cuenta Cristóbal Sandoval, amigo del Bate, en cuanto a las experiencias de edición y publicación del libro. Pero Vallejo sembró la duda cuando, al ser consultado sobre el tema, aclaró que esa palabra salió de la nada y fue él quien la inventó, pareciéndole una palabra hermosa con dignidad de título. Este es el siguiente comentario que hizo Vallejo acerca de su obra. El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente con su más imperativa curva de heroicidad. Me doy cuenta en la forma más libre que puedo, y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva.